Bienvenidos, estimados estudiantes. Este es el curso de física dirigido para los alumnos de primero de secundaria. Vamos a revisar en este caso los temas que es una cantidad física. Una cantidad física es algo que se especifica en términos de una magnitud y quizás dirección. A veces también va a tener una dirección. Ejemplos de estas cantidades físicas que se utilizan comúnmente son, por ejemplo, el peso, son el tiempo, la velocidad, la fuerza, la masa, la energía. Hay muchísimas unidades. Todas las unidades estas que nosotros medimos físicamente son muchas, como el ejemplo de aquí. Si la magnitud de una cantidad física se especifica completamente por un número y una unidad. Por ejemplo, si yo hablo de un número, el número de por sí solo no te dice qué cosa es. Si yo te digo dos, ¿qué cosa me vas a preguntar, no? 2 pies, 2 metros, 2 kilómetros. Por ejemplo, pies es la unidad que utilizan los americanos. Los estadounidenses usan mucho la unidad de los pies, de las yardas, de las millas, de las pulgadas. Entonces, ahí tengo, pero ya sé que son 2 pies. Igualito 40 kilómetros, ya tengo la idea que son 40 kilómetros. De la misma forma con segundos. 50 segundos, yo ya sé identificar cuánto equivale 50 segundos. Ahora, vamos a tener cantidades derivadas. Las cantidades derivadas utilizan un montón de esas cantidades físicas o se utilizan por dos o más unidades básicas. Por ejemplo, tienes pies por segundos. Pies es una unidad que no es, que es básica, segundo es una unidad básica. Pies, libras, segundo, etcétera. Vamos a ver por acá, mira. Nosotros vamos a tener que las unidades se van a diferenciar según su origen, según su naturaleza. Por ejemplo, yo tengo según su origen, va a ser en este caso cantidades fundamentales y cantidades derivadas. Según su naturaleza, cantidades escalares y cantidades vectoriales. Vamos a tener esos dos grupitos bien separados, así que entiéndanlo bien qué cosa yo tengo la clasificación, las cantidades, las magnitudes. Yo voy a tener que se parecen según su origen y según su naturaleza. ¿Ok? Según su origen va a ser dos, fundamentales y derivadas. Las fundamentales van a ser muy, muy básicas. A partir de estas podemos dar muchas definiciones. Las derivadas utilizan a las fundamentales. En cambio, escalares y vectoriales sí son dos diferentes. ¿Ok? Vamos a tener, en este caso, veamos qué es una magnitud fundamental y qué es una magnitud derivada. Las fundamentales son básicamente estas 7. Son solamente 7, no te olvides por favor. Son 7 las unidades fundamentales. Kilogramos, que es masa, metros, que son distancia, segundos, que son tiempo, amperios, que son intensidad de corriente eléctrica, la cantidad de esta luz que nos está iluminando, que usamos para la computadora, se mide en amperios. Kelvin, la temperatura corporal, la temperatura de algo se mide normalmente en Kelvin. Es cierto que es 8 grados centígrados y grados Fahrenheit, pero para las magnitudes usamos el Kelvin, ¿ok? Para las unidades científicas utilizamos lo que es Kelvin. Candela mide la intensidad luminosa. ¿Qué tan potente algo está iluminando? Eso se puede medir en candelas. ¿Ok? Mol es una unidad química que va a medir cuánto es la cantidad de materia, cuánto es la cantidad de átomos, de moléculas que están en una cantidad de gramos, y eso se mide en mol. Eso ya cuando lleves química verás mucho más al detalle de qué cosa es una mol. Pero una mol a grandes rasgos, relacionalo mucho con la química, utiliza cuántos átomos, cuántas moléculas hay en un gramito, en una cantidad cierta de peso. Eso es básicamente a grandes rasgos la idea de un mol. ¿Ok? Las derivadas sí son muchísimas. Las derivadas, por ejemplo, que tenemos los joules, que es energía, que es trabajo, que es calor. También tenemos por otro lado los newton, que es la fuerza. Pascal, que es la presión, vatios, que es el voltaje, colombios, que es la carga eléctrica, voltios, que otra vez es el voltaje, vatios, perdón, es la potencia, ohmios es la resistencia eléctrica, hercios es la frecuencia. Entonces vamos a tener que todas esas son magnitudes derivadas porque utilizan las fundamentales. Todas las demás, no te olvides, las fundamentales son solamente 7, las derivadas no son estas 8 que están en este caso, son muchas más. Ahí solamente te muestro alguna de las derivadas. ¿Ok? Entonces tenemos, según su origen, según su naturaleza. Ya hemos visto según su origen, fundamentales y derivadas. Ahora vamos a ver según su naturaleza. Según su naturaleza, vamos a determinar que son cantidades escalares
y cantidades vectoriales. Escalares es muy sencillo, mira. La idea es que escalares solo te interesa la cantidad numérica. Con eso es suficiente. Por ejemplo, la temperatura. Si yo te digo, oye, hay 20 grados centígrados ahorita en mi cuarto, en esta sala, entonces esa no necesitas más información. En cambio, si yo te digo, mi carrito se mueve a una velocidad, o mi automóvil se mueve a una velocidad de 200 kilómetros por hora, bueno, ya, ponle 40 kilómetros por hora, esa información no es suficiente, porque tú necesitas saber hacia dónde se está yendo, si se está yendo de aquí a San Juan, si se está yendo de aquí a San Borja, si se está yendo de aquí al norte, al sur, al este, al oeste, la velocidad necesita una dirección, no es suficiente con el valor numérico. La temperatura no, la temperatura tú me das el valor y es suficiente, no necesito que me des un valor, una dirección, ¿ok? Esa es la gran diferencia. Muy bien, vamos a resolver ahora sí los problemas que están en su libro. Bueno, nos encargamos de los problemas impares después de haber repasado un poco de esto. ¿La tristeza y la felicidad son cantidades físicas? Claro que no. La tristeza y la felicidad no se pueden medir. O sea, yo no puedo decir, dame, ese chico está con 1 de tristeza. No puedo. Ese chico está con 3 de felicidad. No puedo. En cambio, sí puedo decir, oye, él tiene 30 kilos, él tiene 2 metros por segundo. Eso sí puedo medir. La cantidad física es aquello que se puede medir con números. Yo no puedo medir la tristeza y la felicidad con números. Son emociones humanas. Ah, el área, la densidad, el volumen, ¿son cantidades físicas vectoriales? No, porque el área, la densidad y el volumen no necesitan una dirección. Si yo te digo, el área de un rectángulo es 40 metros cuadrados, eso es suficiente. No quiero que me digas, oye, 40 metros cuadrados a la derecha, 40 metros cuadrados a la izquierda, no necesito dirección. Densidad de la misma forma. Densidad es la cantidad de masa entre volumen. La densidad puede ser, pues, del agua, 1, 1000, dependiendo de las unidades, pero no necesito dirección. Igualito, el volumen, yo no necesito dirección, volumen es 1 litro, 20 litros, no necesito, oye, ese es 20 litros a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, no, con la velocidad sí. Yo necesito que tú, si tú me dices 20 metros por segundo, yo necesito que me digas 20 metros por segundo hacia arriba, 20 metros por segundo hacia abajo, etcétera. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Medir es comparar una cantidad física con otra de diferente tipo. No, eso no es medir, es con lo del mismo tipo. Yo no puedo estar comparando no puedo estar comparando kilogramos con horas. No puedo, eso no sería medir. ¿Un ser invariante es una condición de toda cantidad física? No, normalmente las cosas físicas, todo varía, todo cambia. Un caso ejemplo es del agua, ¿no? El agua tiene sólido, líquido, gaseoso, varía, va a cambiar. Muy bien, continuamos por acá. Completar adecuadamente, nos dice, la cantidad física es todo lo que se puede medir, claro que sí, todo lo que se puede medir, por eso que te había dicho que la tristeza, la felicidad no es una cantidad física, porque yo no puedo medir la felicidad, no puedo decir, esa persona es 3 feliz, aquella persona es -1 feliz, no puedo, en cambio se puede decir, oye, él mide 1,70 metros, el otro mide 1,45 metros, eso sí puedo, pero con las emociones no puedo. Ahora, y se expresa mediante un valor numérico, y su respectiva unidad de medida, ¿no? Por ejemplo, si yo te hablo de mi peso, ya 90 kilos. Si yo te hablo de mi estatura, 1,75 metros. Si yo te hablo, pues, de qué más podría ser, de mi densidad, etcétera, de muchas otras cantidades que sí se puede medir. Según su origen, las cantidades, mira, según su origen, buscamos, según su origen, fundamentales y derivadas. Según su origen, fundamentales y derivadas. Según su naturaleza, escalares y vectoriales. La temperatura y la masa son cantidades físicas fundamentales y a la vez escalares. ¿Por qué? Mira, temperatura y masa. Temperatura está aquí. Temperatura, temperatura, Kelvin, masa, kilogramo. Es fundamental. Son fundamentales y también son escalares, porque la temperatura no necesita una dirección. No necesito que me digas, ¿sabes qué? 20 grados centígrados hacia la derecha, hacia la izquierda. No, no es una cantidad vectorial. Igualito la masa. No necesito que me digas, oye, él pesa 90 kilos hacia la derecha, izquierda, arriba, abajo. No, la velocidad sí necesita, por eso es un vector. La aceleración sí necesita, por eso es un vector. Hay muchos que son vectores. La fuerza es un vector, como hemos visto. Empujas, avanzas 5 newtons hacia la derecha, 5 newtons hacia abajo, es un vector. En cambio, la masa y la temperatura, no. Ahora,
¿La velocidad y la fuerza son cantidades derivadas? Pues sí, porque la velocidad usa masa, perdón, usa metros y usa segundos. La fuerza usa metros, segundos y tiempo. Entonces son cantidades derivadas y a la vez vectoriales. Son vectoriales. El vector, la velocidad es un vector, la fuerza es un vector, como os había dicho en este caso. ¿Ok? Las unidades físicas deben cumplir con la propiedad de ser medidas. Si no pueden ser medidas, no es una unidad física, tiene que poder ser medible. Así como te he dicho otra vez el caso del ejemplo de la felicidad, la tristeza, la alegría, esas cositas no se pueden medir. Las unidades físicas sí. El valor numérico de la unidad de medida y la dirección son características de una cantidad física vectorial. Un vector tiene que tener su valor numérico y tiene que tener una unidad de medida y también una dirección, como te había dicho. Eso es un vector. La velocidad tiene su numerito, 3 metros por segundo, numerito 3. Unidades, metros por segundo. Dirección, capas a la derecha, a la izquierda, a 30 grados, 90 grados, no lo sé, pero debe tener alguna dirección. Y eso me va a cumplir una cantidad física vectorial. Veamos por acá. Relacionar correctamente. Son solo 7 cantidades físicas. ¿Quiénes son las 7 cantidades físicas? Aquí están las fundamentales. Kilogramo, metro, segundo, amperio, Kelvin, candela y mol, las 7. ¿Ok? Se expresan utilizando cantidades físicas fundamentales. Las cantidades derivadas. Las derivadas usan las cantidades físicas básicas, ¿no? Las cantidades físicas fundamentales. Se caracterizan por tener dirección. Se caracterizan por tener dirección los vectores, ¿no? Las cantidades vectoriales. Relacionar correctamente. ¿Qué tenemos por acá? La intensidad de corriente eléctrica y, en este caso, tachan energía porque no se relacionan, no hay una relación entre ellos. La intensidad de corriente eléctrica es una cantidad fundamental. Aquí está. La intensidad de corriente eléctrica, que se miden amperes, amperios. Eso es su intensidad de corriente eléctrica. Y eso es fundamental. ¿Ok? La velocidad y la aceleración son cantidades físicas derivadas o vectoriales también. Son vectoriales, son vectores, la C, vectoriales. El tiempo y la cantidad de sustancias son cantidades físicas escalares, podríamos tener en este caso, porque no son vectores. Bien, vamos con el siguiente. Al medir 80 kilogramos, ¿qué cantidad física estamos utilizando? Pues 80 kilogramos es escalar, porque no es vector. Es fundamental, porque es los kilogramos. Mira, aquí está fundamental. Y es masa. Masa. Kilogramos es masa. ¿Ok? No es una cantidad física escalar. ¿Quién de estos no es una cantidad física escalar? Veamos. Yo tengo área. ¿Cantidad física escalar? Sí. El área sí es una cantidad física escalar. No necesitas una dirección. No necesitas decir un área para arriba, un área para abajo. No necesito nada de eso. Volumen de la misma forma. Si es una cantidad escalar. Densidad también es una cantidad escalar. Longitud también es una cantidad escalar. Y podremos tener fuerza. Fuerza no va a ser una cantidad escalar, va a ser un vector. ¿Ok? Veamos. Al medir 3600 segundos, ¿qué cantidad física estamos utilizando? Tiempo, sin lugar a dudas. Y el tiempo es una cantidad fundamental y escalar, porque la misma razón, escalar porque segundos yo no necesito que me digas, oye, una hora. ¿Una hora hacia dónde? ¿Hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda? No tiene sentido, es una hora. El tiempo es escalar. Entonces tendríamos que el tiempo y también es una unidad fundamental. La cantidad, es una cantidad fija de la misma naturaleza de la cantidad que se desea medir, eso se llama unidad de medida. La unidad de medida puede ser kilogramos, puede ser metros, puede ser horas, segundos, metros sobre segundos cuadrados, etcétera. Un montón de cosas puede ser lo que es la unidad de medida. Las magnitudes físicas se pueden clasificar según su origen. Repasamos aquí, mira, según su origen, fundamentales y derivadas. No te olvides, por favor, estos cuadritos, fundamentales y derivadas. Vamos a ir completando por acá. Tenemos medir. ¿Qué cosa es medir? Como te he dicho, es comparar una cantidad con otra, pero tiene que ser del mismo tipo. No puede ser del otro tipo. Como te dije, yo no puedo comparar kilogramos con metros. Perdón, claro, no puedo comparar kilogramos con metros. No puedo comparar litros con horas. No puedo decir, oye, él tiene 3 litros y yo tengo 3 horas. No puedes restar 3 menos 3. No podemos comparar esos. Ahora, todo aquello que se puede medir es una cantidad física. Hay cosas que no se pueden medir. Las emociones no las podemos medir. Eh,
En este caso tenemos también toda cantidad física es representada por dos elementos, su tamaño y su correspondiente unidad dimensional. Es lo mínimo que necesitamos. Por ejemplo, miren, en el caso de 3 kilogramos, un elemento es su tamaño, 3, y su unidad dimensional, kilogramos. Eso es lo mínimo que debe tener una cantidad física. Otro ejemplo, 3 horas, no, 5 horas, 5 horas, su tamaño, 5, su unidad dimensional, las horas. Otro ejemplo, 24 metros, 24 kilómetros por hora. Su tamaño, 24, su unidad dimensional, kilómetros por hora. ¿Ok? Esos detallitos hay que tener mucho cuidado. Las cantidades físicas se clasifican en escalares y vectoriales según su naturaleza. Aquí está en este caso, mira, según su naturaleza, escalares y vectoriales. No te olvides, hay por origen y hay por su naturaleza. Esas dos cositas hay que tenerlas muy en cuenta. Ahora, la fuerza es una cantidad física derivada, no es parte de las fundamentales son 7 y una de esas no es la fuerza. Y a su vez, es un vector la fuerza. Veamos por acá. Vamos a colocar falso o verdadero según lo que indique. La velocidad de un auto. Pues, ¿qué es la velocidad de un auto? Pues es derivada, no es fundamental. Las fundamentales vamos a repasarlas una vez más. Mira, estos 7 de acá. Kilogramo, metro, segundo, amperio, Kelvin, candela y mol. Listo. Entonces, ¿qué tenemos por acá? La velocidad del auto es derivada. La temperatura es de un líquido, eso es fundamental. El área de una cancha de fútbol derivada. La masa de una persona fundamental. ¿Ok? Ahora, vamos a señalar las cantidades físicas escalares. Como te había dicho, aquella cantidad física escalar es aquella que no necesita ningún tipo de dirección. O sea, yo no necesito que me digas derecha e izquierda. Veamos, la masa. ¿La masa necesitas que te diga derecha e izquierda? No es cierto. O sea, no necesitas que 20 kilogramos a la derecha, 20 kilogramos a la izquierda. No es necesario. Entonces, la masa es escalar. La velocidad sí necesito. La velocidad no te puedo decir, oye, esos 20 metros sobre segundos. Eso no es suficiente. Necesito que me digas hacia qué lado se va. Hacia la derecha, hacia la izquierda, arriba, abajo, desde San Juan de Lurigancho a San Borja, desde San Borja a Villa María. Necesitas esas unidades, ¿ok? Desde Guaura hasta Pacasmayo, qué sé yo. Necesitas una dirección para la velocidad. La energía, no necesitas. La energía se mide en joules. No es necesario. La densidad tampoco es necesario. La densidad, haciendo un pequeño más en energía. Energía básicamente va a ser cuánta energía tú estás produciendo. Por ejemplo, el calor es un tipo de energía. El calor no es una unidad vectorial porque es parecido a la temperatura. La densidad igual, la densidad es masa entre volumen. La densidad, vas a tener, por ejemplo, el agua no es tan densa como el oro. La densidad es masa entre volumen, así que no necesito un vector. No son cantidades físicas derivadas. Si te dicen que no son derivadas, entonces te están preguntando por las fundamentales. ¿Quiénes no son derivadas? Son las fundamentales. Eso es lo opuesto a las derivadas. Las derivadas, las fundamentales. Entonces busquemos kilogramos, metros, segundos, amperios, Kelvin, candela y mol. Esas son las 7 fundamentales. Por lo tanto, la única que vemos ahí es temperatura. Todas las demás son derivadas. Volumen, velocidad, energía son derivadas. Ok, chicos, por favor no te olvides de repasar estos cuadritos. Son muy importantes, sobre todo estos dos cuadritos de acá, en el cual la idea es que puedas comprender qué es una magnitud fundamental, qué es una magnitud derivada, qué es una cantidad fundamental, qué es una cantidad derivada, qué es una cantidad escalar y qué es una cantidad vectorial. Ok, chicos. Muy bien, ahí quedamos por el día de hoy. Se me cuida mucho. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Chau, chau.